nosotros saludamos a todos los intermedios, niños de 7 a 11 años de edad con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a iniciar nuestra clase haciendo un clamor por la sangre de Jesús. Yo les invito a todos los que nos están viendo a cerrar los ojos para orar a nuestro Dios. Señor Dios, en esta hora nosotros clamamos a ti por la sangre de Jesús. Presentamos nuestras vidas delante de tu altar, pidiendo comunión con tu Santo Espíritu. Señor, habla con nosotros por medio de esta clase. Nosotros somos necesitados y dependientes de ti. Oramos así en nombre del Señor Jesús. Amén. Nosotros vamos a comenzar cantando el loor. Clamo, oh Señor, por tu sangre. Gloria a Dios. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios, cantando el loor. Existen secretos en tu palabra. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminhos de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Durante todo el mes de abril, nosotros estudiamos sobre un tema muy importante para nuestras vidas. Hablamos sobre el poder de la sangre de Jesús. Y antes de comenzar nuestra clase hoy, vamos a recordar rápidamente lo que estudiamos en las clases pasadas. En la primera clase, nosotros vimos sobre el clamor por la sangre de Jesús y vimos que es un recurso que debe ser constante en nuestras vidas. La segunda clase nosotros hablamos sobre la ofrenda de Abel y vimos cómo esa ofrenda fue agradable al Señor porque ella apuntaba al sacrificio perfecto de Jesús por nosotros. ¿Y quién recuerda que vimos la tercera clase? La ofrenda en el tabernáculo. Y por medio de esta clase nosotros vimos que solamente por la sangre de Jesús tenemos comunión con nuestro Dios. Y en la última clase, la pasada, nosotros vimos que solamente por la sangre de Jesús nosotros tenemos osadía para entrar en la presencia de nuestro Dios. Y ahora, en la clase de hoy, vamos a ver que la iglesia fiel es victoriosa y veremos secretos que el Señor ha revelado a su iglesia para alcanzar esta victoria. Y vamos a leer el texto de la palabra de Dios que está proyectado aquí. Y dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Por todas las señales que hemos visto, nosotros podemos afirmar que estamos viviendo el tiempo del breve. ¿Y qué es eso? Jesús en breve volverá. La iglesia fiel alcanzará su mayor victoria, que es vivir con Él en la eternidad. Entonces, en la clase de hoy nosotros veremos cuáles son los secretos que el Señor ha revelado a esta iglesia para estar preparada para vivir con Jesús en la eternidad, para el arrebatamiento. Y nosotros veremos y descubriremos cómo la iglesia es victoriosa. Y para eso nosotros vamos a recordar que en el Éxodo cuenta cómo el pueblo de Israel estaba esclavo y estaba por mucho tiempo en esa situación construyendo, preparando allí ladrillos con paja. El pueblo de Egipto esclavizó al pueblo de Dios y ellos vivían haciendo un trabajo muy pesado, muy cansador. Con estos ladrillos ellos hacían las construcciones de los egipcios. Y dentro de esas construcciones habían unas pirámides. Y en verdad esas pirámides eran construidas como tumbas, porque ellas servían para guardar los cuerpos de los faraones que morían. Pero nosotros sabemos, ¿no?, que el pueblo de Dios no fue separado para muerte, ¿no? El pueblo de Dios fue separado para la vida eterna y el pueblo de Dios no fue también separado para ser esclavos, sino para estar libres y para vivir en una tierra. El Señor prometió, ¿no?, que ellos vivirían en una tierra donde emanaba leche y miel. Por eso el pueblo de Dios, cansado y oprimido por esa esclavitud, clamó al Señor y el Señor los oyó. El Señor entonces levantó a un siervo fiel que era Moisés para conducir al pueblo y sacarlos de Egipto, de esa vida de esclavitud, y para ir a la tierra prometida. Entonces Moisés, por orientación del Señor, fue hasta el faraón y le dijo: Faraón, el Señor está mandando que dejes a su pueblo ir. Ellos van a ir al desierto y ahí van a festejar y van a adorar al Señor. Y allí el faraón, con el corazón endurecido, no los dejó ir. Por eso Dios mandó sobre Egipto 10 plagas, que eran señales para que en Egipto haya angustia con esas plagas, haya allí tristeza, pero era una alerta para el pueblo del Señor, de que el momento de la salida estaba llegando. De igual forma, intermedios, las señales que hemos visto hoy en día a nuestro alrededor también nos alerta de que nuestro momento de salir de este mundo para ir a vivir en la eternidad se aproxima. El momento es de vigilancia. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar de las 2 últimas plagas que vinieron sobre Egipto. La penúltima plaga fue la plaga de las tinieblas, cuando el Señor lanzó sobre Egipto tinieblas y Egipto quedó todo oscuro. Nadie podía ver nada y durante 3 días nadie se movía de su lugar. Ustedes se imaginan estar en un lugar oscuro sin saber quién está a nuestro lado, si yo puedo ir a un lugar o a otro, lleno de miedo, inseguridad. Allí estaban así los egipcios, pero el pueblo de Dios no pasó por eso, porque en la casa de los hebreos había luz. Y hoy, de igual forma, el mundo está en tinieblas, el mundo está sin dirección, inseguro, cometiendo errores, no sabe el camino, pero nosotros que somos pueblo de Dios tenemos la dirección segura porque Jesús es nuestra luz. Jesús ilumina nuestro camino. Por medio del Espíritu Santo el Señor nos ha revelado el camino seguro que nos lleva a la eternidad. Y aún después de la plaga de las tinieblas,
El faraón estaba con el corazón endurecido y no dejó al pueblo ir. Y entonces Dios anunció la 10ª y última plaga, la más terrible, la muerte de los primogénitos. A medianoche un ángel del Señor pasaría y todos los primogénitos, o sea, el primer hijo de cada familia, el hijo mayor, moriría. Pero el Señor orientó a su pueblo de que en esa misma noche ellos deberían estar preparados para salir de Egipto. ¿Y cómo fue esa preparación? El Señor, por medio de Moisés, les orientó que cada familia del pueblo de Israel agarrarían un cordero macho de 1 año sin defectos y lo sacrificaría al Señor. Y con la sangre de ese cordero pasarían por los dinteles y la puerta. Y la carne de ese cordero sería comida asada al fuego, entero, con hierbas amargas y panes sin levadura. El Señor le dijo al pueblo que donde él viese la marca de la sangre en el momento que sería medianoche y que vendría la muerte de los primogénitos, donde habría esa marca no habría muerte, sino que habría vida. Y así la sangre en los dinteles de las puertas del pueblo significó libramiento de la muerte. Donde el Señor vio allí la marca de la sangre, hubo vida y no hubo muerte. Donde no había sangre, hubo muerte y tristeza y angustia en Egipto. Nosotros podemos afirmar entonces intermedios que de la misma forma que la sangre allá en Egipto significó libramiento y preparación para salir de allá, hoy la sangre de Jesús es para nosotros libramiento, comunión, liberación. Nosotros tenemos acceso a nuestro Dios y más allá de eso es una doctrina, una enseñanza que el Señor nos ha revelado para que nosotros estemos preparados para el arrebatamiento, preparados para vivir eternamente con Jesús. La sangre de Jesús guarda nuestro corazón del mal. Y en aquella época, ellos pasaron la sangre en los dinteles de las puertas. Eso fue una señal, una marca. Y nosotros hoy tenemos la sangre de Jesús en nuestro corazón. Tenemos esa marca, esa señal que nos identifica como la iglesia fiel del Señor. Y hay otra cosa que el Señor habló en esa época para preparación. Era que el cordero debería ser asado en fuego. Entonces, nosotros podemos entender que el cordero asado en fuego significa para nosotros la palabra revelada, que alimenta nuestra alma. Nosotros sabemos que la Biblia no es un libro común, la Biblia es la palabra de Dios. Y así, ella no debe ser leída de cualquier forma. ¿Por qué? Porque el Señor que está vivo es el autor de la palabra. Fue Él que inspiró a los hombres para que escriban cada libro de la Biblia. Por eso, cuando leemos la Biblia, nosotros debemos clamar al Señor, orar, estar en comunión. Y así el Señor revela todos los secretos que están en la palabra. Por su Espíritu Santo, el Señor verdaderamente habla con nosotros por medio de la palabra. Nosotros terminamos entonces con esta clase. Es momento de estar preparados para la vuelta de Jesús, que es ahora. No es momento de estar distraídos, no es momento de estar en dudas. Nosotros debemos estar preparados, listos, porque en cualquier momento Jesús va a volver. Y nosotros solo venceremos, solo tendremos esa victoria por la sangre de Jesús y por la palabra revelada. Doctrinas que el Señor nos ha enseñado para guardar en nuestro corazón y alcanzar esa victoria. Nosotros vamos a terminar esta clase cantando un loor. Un día la iglesia subirá. Dia a igreja subirá, bem mais pertinho de Jesus.
Gloria sea a Dios. Nosotros vamos a terminar nuestra clase entonces glorificando a nuestro Dios. Señor, adoramos tu nombre, glorificamos, Señor, por todo el bien que nos has hecho, por tu fidelidad, por tu amor, por todo aquello que nos has enseñado. Y te pedimos, acepta esta clase, Señor. Bendice a todos aquellos que han oído la clase. Te agradecemos así en nombre de Jesús. Amén. A todos la paz del Señor Jesús.